finalmente hemos llegado al último capítulo del año. ¿Sí? Señores, señoras, gente que nos está escuchando, toda la audiencia que tenemos, que nos para en la calle para pedir autógrafo. Hemos llegado al número 30 y además terminando el año, así que felicitaciones acá a mis compañeros de programa hoy día. Llegaste a fin de año, felicitaciones. Sí. Muy difícil, pero sí. Llegaste, amigo. Pero muy bien. Bueno, les damos la bienvenida, estamos en el último programa de Panza Arriba y hoy día un programa peculiar, podríamos decir. Tenemos un invitado especial y tiene que ver con todo este caminito que se está dando de reformas y de documentos y de más reformas a nivel tanto nacional como a nivel provincial. Antes de eso, le doy la bienvenida a mi querido compañero. ¿Cómo estamos, amigos? Todo bien, cansado, con ganas de que se termine el año. Pero bueno, aprovechando este último espacio para dar un poquito más de información antes que se termine el año. Bien, en los últimos 4 programas les recordamos que estuvimos viendo el programa de 5. En los últimos 5 programas estuvimos hablando de la la reforma en educación secundaria, que es lo que se viene. Ya hay 50 escuelas en Mendoza que van a ser piloto para esas reformas. Si ustedes quieren saber un poco más de esto, no han leído el documento, que pueden bajarlo de nuestra página directamente en el link que le hemos dejado en Instagram, y si no, pedirnos por privado. Pero si no les ha llegado, no lo han leído, no han tenido tiempo, véanse los programas anteriores que hemos hecho un análisis de eje por eje las modificaciones que se plantean en educación secundaria. Pero además de eso, si ustedes recuerdan, estuvimos contándoles que se armó un espacio de debate horizontal muy bueno en el último tiempo, cuando surge esto de la reforma y vimos que no teníamos mucha información. Algunos docentes empezamos a preocuparnos y a hablar entre nosotros y nosotras, diciendo ¿qué es esto? ¿Qué es esto que se viene? Y logramos realizar distintas asambleas con participación horizontal de estudiantes, familias, docentes y no docentes. Todas personas preocupadísimas por lo que se viene, por la educación, y logramos crear un espacio que se denomina Asambleas Escuelas en Alerta. Así que si todavía no siguen ese perfil, vayan y síganlo. Hay muchísima información también allí. En una de esas asambleas nos enteramos que este tipo de reformas no es nuevo, que ya hay algunos lugares, algunas provincias en donde tienen instaladas estas modificaciones, hace bastante, no es nuevito, y además que algunas escuelas de acá de Mendoza también ya se están implementando reformas previa a todo esto. Y la verdad es que nos lo desayunamos en esa asamblea, no lo sabíamos muchas de las personas que estábamos allí. Entonces hemos invitado a uno de los compañeros de la asamblea, profesor, que nos contaba estas experiencias. Así que justamente hoy nos acompaña Juan para contarnos de todas estas experiencias que tienen mucho más a la mano y un poco más de conocimiento. Y entre los tres también un poco ver qué es lo que se viene. Como siempre hemos dicho, los modelos de reforma que hay son bastante inconclusos. Dan ideas generales, lineamientos generales, pero no explican el cómo. Entonces allí el miedo de un montón de personas es decir, bueno, acá puede salir muy bien o muy mal. Es más, creemos, nos tiramos más para el lado de muy mal. Entonces, le doy la bienvenida a Juan. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andan? Damián, Nuri, ¿cómo están? Bien, acá andamos, bueno, como te comentaba, charlamos ahí, soy también participante de la asamblea, también soy docente de escuelas técnicas, militante de la 9 de abril y, bueno, profesor de física y también profesor en el área técnica. Bueno, un poco a partir de, como decían ustedes, ¿no? De la lectura de los documentos, empecé a ver y que había similitudes con un documento que yo había recibido más o menos en abril, donde se nos enviaba desde la facultad una propuesta de trabajo que llamaba la DG, hacer unas entrevistas para nuevas tecnicaturas. Nos mandaban un documento que, bueno, ahora podemos ver. Perdón que te interrumpa. Dijiste, la facultad nos... gracias. La facultad nos mandó el documento. Sí. ¿Qué facultades? La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Bien, de porque una de las áreas que estaba era el área de física, que soy profesor de física, como decía recién. Y bueno, se requieren eso, siempre hay que salen algún llamado en alguna escuela. Convocatorias nos mandan. Se van enviando, claro, porque somos todos docentes del área de ciencias naturales. Entonces nos van a enviar. Esto me llega como parte de las distintas ofertas que va mandando y la oferta, acabas de decir que te invitan a mandar el currículum para una nueva tecnicatura. Claro, para 2 nuevas tecnicaturas. Tecnicaturas superiores. No, secundarias, 2 tecnicaturas secundarias, que se iban a dar en el Polo TIC, una en
energías renovables y otra en programación. Este documento, o sea, ellos te enviaban un form donde te decía, bueno, coloque acá sus datos, mande su currículum, etcétera, y un documento para que uno sepa cuál era la oferta de trabajo que te proponía. Y esto con un membrete de ADG, etcétera, ¿no? Ante esto, bueno, se plantea, bueno, hay varias cosas que podemos ver ahí en el documento, que ellos incluso dicen, hablan de una nueva secundaria técnica, que reduce ya la técnica que conocemos todos de 6 a 5 años, que comienza a hablar de áreas, bueno, un par de cosas que ahí estuve viendo y que yo empecé a encontrar en esta nueva reforma cosas que con mucha similitud con la reforma, porque está propuesta por el Consejo General de Educación de la provincia. Entonces, me hice ahí un pequeño PowerPoint para mostrar un poco estas similitudes que yo encontré y que es una experiencia que ya comenzó en Mendoza. O sea, no es una experiencia que se va a dar, una experiencia que empezó en el mes de abril. Uno busca en la DG nuevas tecnicaturas, energías renovables y programación, y aparecen, las encuentran, hablan incluso de que son de 5 años, pero bueno, el documento solamente lo recibimos quienes podían presentarnos a la entrevista. Con eso te muestro ahí una primera cosa que yo encontré, esto, ¿no? Que el informe final del Consejo General de la Reforma Secundaria dice, se propuso repensar los concursos docentes de acuerdo a la idoneidad, ponderando la práctica comprobada, ¿no? Y ahí entra esto de llamado, ya no por concurso o por el GEI, como conocemos todos, como nos presentamos todos, sino empieza a haber un currículum y ellos ponderan ese currículum y seleccionan, como dice ahí, ¿no? Según la práctica comprobada. Eso que traje de ahí está explícito de la reforma. De la reforma que nosotros analizamos. Claro, de la reforma que en esa reforma que nosotros analizamos, nosotros llegamos a la conclusión, cuando leímos esta parte, si ustedes lo vieron, si no, véanlo, llegamos a la conclusión de que dijimos, bueno, se propone repensar los concursos docentes. ¿Y cómo va a ser? La DGE no nos lo dice. O sea, puede salir muy mal porque se empiezan a pedir por currículum. ¿Qué pasa con el bono de puntaje? ¿Para qué hacemos el bono de puntaje? ¿Y qué pasa con algunos profesores que no tengan cierta formación que no les guste? Y ahí corre riesgo nuestro lugar de trabajo. Todas estas que eran hipótesis, bueno, Juan, nos estás diciendo que en realidad ya hay una experiencia que no es ninguna hipótesis. No. Cuando llaman a concurso, llaman por currículum, entonces, para estas nuevas tecnicaturas. Claro, llaman a concurso. Llaman por currículum. O sea, el llamado de cubrir los cargos que están en esa escuela nueva, el Polotic, lo hacen por currículum. Hay que presentar currículum, como cualquier trabajo privado, ¿no? En escuela privada o en el área privada, ya no por bono, llamado público, etc. Hago un pequeño paréntesis que en el documento del informe final del Consejo General de Educación de la provincia, sí hay una parte en la que dice que, por ejemplo, que algunos directivos podrían elegir, por ejemplo, por perfiles a quienes trabajen en las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, si se puede elegir por perfiles, tiene un poco de sentido que esto se aplique, digamos, en esos términos, no es que esté a favor de eso, pero digo... no. Bueno... si le gusta mi perfil, pues... Claro, pero si me quieren contratar, bueno, avísenme cualquier cosa, me quieren por privado. No, pero digo, entre esta práctica que vos nos contás y esto que vamos enganchando de partecitas sueltas dentro del informe, bueno, empieza a haber un hilo conductor, ¿no? Claro, sí, como le decía, yo empecé, o sea, ya lo del currículum me había llamado la atención en ese momento, porque bueno, yo desde hace 10 años que en Mendoza, siempre había, oído en el momento que no había GEI a la secretaria, veíamos el puntaje, etcétera, un llamado público, o, bueno, desde que existe el GEI a presentarse con bono de puntaje o cuarto llamado. Entonces me empezó a llamar la atención y cuando leo, ¿no?, el nuevo documento, empiezo a encontrar estas similitudes. Hay más similitudes, no solo es la cuestión de la contratación, ¿no? Bueno, como les comentaba, hice un cuadro un poco haciendo una comparación, ¿no?, por algunas áreas que me parecían clave de lo que se encontraba en el documento, que es un documento corto, de 3 páginas, el de la nueva tecnicatura, pero que dice mucho. Y el de la nueva reforma, ¿no?, que plantean de secundaria el de las nuevas tecnicaturas. Estamos hablando de un documento también de Dirección General de Escuelas. Sí, como se ve, es este. Está acá. Que acá se ve, o sea... de 3 páginas, bien cortito. Sí, es un documento cortito, empezó a circular, y ahí se ve un poco las áreas. Bueno, yo voy a hacer un recorte de algunas cosas que me parecieron centrales. Y estas dos nuevas tecnicaturas que ya se están implementando y que, bueno, y estas dos nuevas tecnicaturas que ya se están implementando y que son de 5 años. Sí. Me dijiste que están en el Polo TIC. Sí, están funcionando en el Polo TIC. De hecho, ahí está la foto. ¿Es una escuela del Polo TIC? No tengo idea. No, entiendo que no. Que el Polo TIC es un espacio, no sé bien, pero entiendo un espacio que depende de la municipalidad de Godoy Cruz. Encima ya depende de creo una que sí, municipalidad. no tengo seguridad, pero no depende directamente no es una escuela.
han construido una escuela para estas nuevas tecnicaturas. Sí, funciona de forma anexa, o sea, como los primeros años de la DEMAS, la escuela técnica de Godoy Cruz. Como aula satélite de claro, la podríamos del pensar Mazo. como aula satélite de la DEMAS. Pero no lo nombran así. No. Mira vos. No, de hecho, bueno, ahí mira, esto me preguntas, dice edificio de la UTN, en realidad. Segundo piso del edificio de la UTN en el Polo TIC. Claro. Mira vos. O sea, que ya no es dentro de los ámbitos de la ADG, sino que abren estas nuevas tecnicaturas, como decía, de 5 años. Una de las primeras cosas que encontré, ¿no? de la lectura de la reforma y de estas nuevas tecnicaturas es esto, ¿no? Dice, se sugirió agrupar a los estudiantes por intereses, trabajar por proyectos y fortalecer el enfoque interdisciplinario. Eso, bueno, aquí están las páginas también para buscarlo. Y esto, ¿no? La principal objeción radica en la fragmentación del conocimiento, donde las áreas, asignaturas, se perciben como compartimentos de Estado. Ante esto, estas nuevas tecnicaturas crean áreas de conocimiento, que ahí están establecidas y acá están, se pueden ver las áreas, ¿no? El área de formación corporal y bienestar, de educación que se encuentran las materias de educación física y artística, las áreas del taller de energías renovables, que son un solo área, las áreas de ciencias básicas aplicadas, que está matemática, física, química, biología y geografía, la introducción a la tecnología, que está dibujo técnico, tecnología de materiales, introducción a la electricidad y la electrónica, y el área de comunicación, lengua y literatura. El otro es similar. Perdón, pausa. No, dale. Y este es similar. ¿Sí? No, estas son las dos áreas, o sea, cómo funcionarían los primeros años, ¿no? Que abrieron este año ahí en el Polo TIC. Sí. Esto es primer año de las dos carreras. Que abrieron este año. Las dos que abrieron este año. Las dos nuevas técnicas. Bien. Sí. Porque no veo historia. No, geografía sí. Está en la parte básica. Está en las ciencias básicas aplicadas. Y pero historia se supone que se enseña después o ya. Esa, al menos en el documento que ellos han establecido, o sea, este es el documento al que yo pude acceder, como te digo, uno no, o sea, públicamente esto no salió, estas áreas son las que ellos nos llegan para, bueno, yo como era de física decía, bueno, ahí se encuentra mi área para poder ser parte. Sí, eso que decís vos, llamativa, no hay un área de sociales, al menos en estas tecnicaturas. Eso es llamativo, al menos acá. No sé si luego eso se realizó, pero el documento que nosotros recibimos, en estas áreas no existía. ¿Me recordás los dos títulos de estas tecnicaturas? Una es energía renovable. Energía renovable y programación. De 5 años. Eso lo proponen ya una tecnicatura de 5 años. Claro, o sea, cuando hablamos de energía renovable, estamos hablando de cómo generar energía de manera limpia, digamos. Sí. Que no genere eólica, fotovoltaica, etc. Claro. En un mundo donde todo eso está en juego y esos recursos naturales, ¿por qué haría falta que un técnico tenga conocimiento en historia y en... Claro, sí, ahí habría, por eso te digo, esto es el documento que nosotros nos llegó. Claro, hay que ver qué pasa en los años siguientes. Hay que ver qué pasa en los años siguientes, hay que ver si el área, sí, esto es tremendo, digo, uno se observa rápidamente esto que decís vos, de que no hay ciencias sociales, si es un objetivo de que al ser técnicos no tengan materias ligadas a lo social, o bueno, ha sido... O en esta primera etapa no se encuentra. Claro, podemos hacer hay que verlo. Quizás se les escapó y no se dieron cuenta. Sí, para mí igual tiene mucha similitud, o sea, son materias y tiene porque incluso en los CCT, está bien, son cursos cortos, etcétera, tenés áreas de ciencias sociales. Claro, no, pero digo, una porque carrera tiene una perspectiva de que vos salís a un trabajo específico. Técnico, o sea, y todo lo otro está... Claro, exactamente. Claro, pero acá digo, carreras de 5 años, es más llamativo, o sea, en un CCT lo puedo entender, pero digo, acá, bien. Eso es lo que nos llegó, hay que ver si luego lo implementaron. Bien, y a todo esto de trabajar por áreas, por ejemplo, ¿vos en cuál de los dos estás? No, yo no estoy en ninguno. No entras en ninguno. No, bien. Yo no, porque cuando a vos te llegaba el FONS, te decía explícitamente que vos, cuando aceptabas el cargo, aceptabas las condiciones que estaban establecidas en ese documento. Eso es lo que está en el FONS. No es que yo, bueno, en general cuestiono estas formas, incluso me llamaba la atención que recortaran de 6 a 5 años, que ha sido una pelea histórica en las escuelas técnicas, que no recorten los sextos años, etcétera. Entonces no me inscribí, incluso, pero sí, bueno, me llegó. Claro, que en este caso digo, la trampa está claramente en, bueno, o sea, ellos pueden decir, bueno, acá no recortamos, porque esto nunca empezó de 6 años. O sea, lo empezamos de 5, pero bueno, se entiende que da el pie a que después digan, ¿para qué querés otras carreras técnicas de 6 años? Sí.
Ah, Exactamente. Bueno, esos son, o sea, ya empezamos con algunas similitudes con las ideas de la reforma, ¿no? Que habla de áreas y el trabajo interdisciplinario que establece. Y bueno, estas observaciones que haces vos, que a mí, esto de geografía, como que vos decías ahí, para mí es una geografía física. Claro. Donde ya la geografía política, etcétera, desaparece como... El último cambio en superior, en donde se cambiaron los programas, Ajá. no sé si sabías, pero la geografía, el profesorado de geografía, que venía siendo más social, lo hicieron más físico. Bueno, está más... o sea, esto nosotros ya lo habíamos dicho en un programa donde decíamos, este tipo de reformas viene dándose en realidad y han venido como haciéndolo paulatinamente y de a poco. Empezamos superior, ahora que ya cambiaron los planes de estudio y la mirada, ahora van por la secundaria, pero a su vez desde Nación ya están planteando directamente el cambio de la educación, claro, con esto de la ley de libertad educativa. Entonces es un poco por todos lados, o sea, si no sale por un lado, va a terminar saliendo por el otro. Esto de la flexibilización y de achicar el Estado que se venía diciendo, no es todo de golpe, pero sí está sucediendo. El año pasado, a fin de año, sacaron 120 Sense. Fusionaron. Y, claro, hay que usar el lenguaje técnico. Y este año, acaba de suceder, la semana pasada, nos enteramos por un mensaje de WhatsApp que nos decían que se habían cerrado también más cursos, que en realidad a lo que va es justamente eso, a desaparecerlo directamente. Claro, sí, totalmente. Bien, continuamos. Bueno, ahí, esta es la primera coincidencia, o sea, las dos coincidencias, ¿no? Uh-huh. El llamado por, o sea, cambiar las formas de contratación y el segundo de las áreas. Después, bueno, se insiste, bueno, habrán visto ustedes cuando hicieron el análisis que salieron en los capítulos anteriores, la insistencia en las capacidades, sí, ¿no? Que se hace en la nueva reforma. Bueno, y acá lo dicen explícito, o sea, acá se pueden observar, digo, dos partes donde está detallado la importancia de las competencias por sobre los contenidos, bueno, entonces el curso de enciclopédico, etcétera, y acá lo dicen. La premisa principal es que el alumno logre las capacidades. Esta carrera está organizada pensando en que el principal activo de los alumnos es el tiempo. Bueno, pero esto de las capacidades, ¿no? Y no de los contenidos y que, bueno, conversando un poco ahí en el taller con un compañero, me decía que saber hacer es algo que muchas cosas, nosotros hay electricistas, hay albañiles, hay uno de gente que sabe hacer, pero no sabe por qué está haciendo lo que hace, ¿no? O sea, por qué que no calcula, o sea, bueno, porque lo ha obtenido oficio, pero saber por qué está haciendo uno las cosas es importante también como técnico, ¿no? Para la calidad de las cosas, para lo que estamos pensando y para que cuando uno, o sea, en un futuro, en una empresa, etcétera, tenga que tomar decisiones con conocimiento, no porque lo supo hacer de la escuela, no porque aprendió a hacerlo. Entonces, como esto también, esas premisas de las capacidades por sobre los contenidos, y que lo vemos también, o sea, que se ven estas nuevas tecnicaturas que proponen, y que bueno, que ustedes lo han detallado bastante en el análisis. Que esto también ya venía, o sea, ya se venía instalando en la educación secundaria cuando habla de trabajar por proyectos. El trabajo por proyectos no habla de darles más contenido, habla de desarrollar ciertas capacidades. En donde, bueno, la mayoría de los docentes claramente tomamos esa idea, la trabajamos interdisciplinarmente y trabajamos con los ABP y todo lo demás, pero esto es la profundización completa de justamente de esta idea. La idea es que ahora todo se trabaje así. Ahora, este cuadro, como para que nos ubiquemos junto con la audiencia, el primer es un cuadro comparativo en donde la primera columna es la temática. La segunda columna son los extractos textuales del proyecto, la reforma en secundaria que quieren implementar ahora y que se vienen 50 escuelas en el 2026. Y la tercera columna es el extracto exacto del proyecto de estas tecnicaturas. Sí, de las nuevas tecnicaturas. Sí, el proyecto no, o sea, de las nuevas tecnicaturas. Tenés razón, ya no proyecto. Ya comenzar. Algo que se me viene a la mente con esto es en esta insistencia, ¿no? De la capacidad y de cada vez el contenido como algo no tan importante, pero pienso incluso en alguien que va a ser técnico. Digamos, vas a ser técnico, hay dos grandes posibilidades. O el día de mañana te vas a insertar en alguna empresa, si tienes suerte, o vas a ser autónomo. Uh-huh. En cualquiera de los dos casos, por ejemplo, el día de la fecha, existen toda una serie de derechos laborales que uno debiera poder conocer. Claro. Que vayas a ser autónomo o vayas a ser empleado en una empresa, te van a servir. De saber, no sé, cuánto es lo que podés reclamar de vacaciones o que podés pagar un monotributo y con ese monotributo podés acceder a una jubilación, a una obra social, o que, no sé, si trabajas en una empresa y tenés un accidente o lo que sea, tenés licencias que te podés tomar y que te las deben pagar.
Y digo, y eso no está en el saber hacer quizás de, qué sé yo, cómo poner paneles solares en un techo, por ejemplo. Que por supuesto que para la tarea que hacéis lo tenés que saber, pero después hay toda una cuestión, que quizás son contenidos más teóricos, pero que, salvo que pensemos en un país donde queramos a todas las personas lo más ignorantes posible para que después sean de fácil manejo, pero si queremos un país donde haya gente con pensamiento crítico, no se puede escatimar en esos contenidos, por más que también haya que ir por las capacidades. Sí. Y que muchas veces, bueno, en todos estos discursos que aparecen en estos informes, proyectos y demás, es como, no, bueno, esto es muy enciclopedista, hay que sacarlo, porque total vos lo podés sacar de un videito de YouTube. Bueno, pero capaz que sea un técnico o a un futuro técnico, no le enseñás que existen los derechos laborales, y capaz que el algoritmo no se lo va a mostrar. No te lo va a preguntar, porque además, como yo agrego una cosa más a eso que decís vos, que podemos ser autónomos, podemos trabajar en una empresa, o podemos querer estudiar en la universidad. Y no tener contenidos para la universidad. Bueno, todo lo que cursamos en la universidad sabemos, o sea, es vacío, no tener contenido. O sea que las aspiraciones de futuro técnico va a ser a trabajar solamente, no aspirar incluso a poder tener otra perspectiva. Como decís vos, no tener contenido, incluso que tengan que ver con nuestros derechos, incluso de comprender, o sea, esto de que no haya historia, que no sea, que al menos no aparezca acá formación ética y ciudadana, etcétera, nos descontextualiza totalmente. O sea, nos hace solamente, como nos pone en el lugar de que ellos quieren, de que somos solamente trabajadores, y eso es lo que tenemos que hacer, trabajar y, bueno, cuestionar será para otros, ¿no? Bueno, esto me parece muy importante porque recién cuando Damián decía, bueno, a menos que quieran un pueblo bruto para hacer lo que quieran, ¿no? Cuando decimos un pueblo bruto, en realidad hablamos de personas que no se cuestionan. Y el cuestionarse se enseña. Y el cuestionarse está en base a los conocimientos que tenemos. Entonces, si no tenemos conocimientos, si no tenemos la parte teórica de un montón de materias, bueno, no me lo voy a cuestionar. Si a mí nunca me enseñaron que los derechos laborales se pelearon, costó sangre, costó un montón de cosas, y son 8 horas ahora y lo quieren llevar a 12, bueno, no me lo voy a cuestionar, me voy a cuestionar. Claro. O que antes eran 14. Claro. O que las mujeres no teníamos derecho al voto. Y que cuando se votaba en el Congreso, todos varones, a ver si nosotras podíamos votar o no, las justificaciones eran, y tienen el cerebro que pesa 300 gramos menos, entonces lógicamente van a pensar menos y no son críticas, no deberían votar, ¿no? Todas estas cuestiones, personas que se cuestionan, es en base a los conocimientos. Entonces, por eso decimos un pueblo bruto. No significa que todos seamos brutos, significa que no tenemos las herramientas para poder ser críticos. Sí. Y eso es lo que queremos, ser críticos. Así como con el agua ahora, que nos venden diciendo que, bueno, que va a generar trabajo, 1.500 puestos de trabajo. ¿Cuánto el porcentaje de importancia para la provincia? No importa. ¿Cuánto se va a quedar en dinero acá, en regalías? 3%, que hay que descontarle un montón de cosas, que queda cerca, con suerte, del 1% en la provincia. Le estás dando todos tus recursos. Y además pensar en todos los químicos que usan para el agua, que hay estudios que demuestran que son cancerígenos y que matan absolutamente todo. Si no te lo tenés como un conocimiento, no puedes ser crítico. Y entonces te venden el proyecto y decís, bueno, sí, si viene la megaminería, no salís ni siquiera a la calle a hablar o a problematizar estas circunstancias o estas cuestiones. Sí, en eso que decís vos, incluso que no haya conocimientos, incluso esos trabajadores no pueden cuestionar lo que están haciendo. O sea, está todo justificado. Porque si vos no sabes, o sea, no tenés argumentos, no tenés conocimientos para decir, esta decisión que se está tomando está bien, está mal, ¿sí? Incluso desde el aspecto social, pero desde los aspectos técnicos, o sea, te desarma totalmente. O sea, te deja a que el patrón te diga, hace esto porque yo te lo mandé y con las consecuencias que tenga, ¿sí? Y que ese trabajador me diga, mira, esto puede generar contaminación, puede generar peligro a la higiene y seguridad de mis compañeros o compañeras o a la comunidad. Y eso entra también lo que vos decís. Cuanto menos conocimientos tengamos, menos capacidad de cuestionar lo que vemos, lo que sucede y cómo vivimos, ¿no? Entonces es mucho más sencillo tenernos con menos, incluso para defendernos, como decían ustedes, ¿no? Si yo entro a un trabajo con total desconocimiento de historia, de formación ética, de nuestros derechos laborales, más vale, soy más fácil de manipular, o sea, de llevarme, de decirme, bueno, te puedo echar, te puedo quitar los derechos, etc. Yo creo que esto de las capacidades por sobre los conocimientos tiene mucho, o sea, nos hace cada vez más raso en un sentido, y te pone en un lugar en muchos problemas, incluso, qué sé yo, si hay técnicos que son los que tienen que pensar, qué sé yo, las obras civiles, las obras eléctricas, etcétera, y no tienen formación. Esa gente es la que después el puente se cae. O sea, o que no tienen un criterio para decir esto se debe hacer, no se debe hacer, también afecta socialmente, digo. Sí, los derrames en San Juan los vemos, claro, ¿no? Vemos los derrames que hay en toda Argentina en la mega minería.
Podemos agregar también a... No inventamos los desastres naturales Claro. a través de, en consecuencia de la media minería, no nos lo inventamos. Después, ahora te doy la palabra, una cuestión a lo que decías es, me pregunto entonces, o en realidad puedo entender por qué también los sueldos son más altos de las personas que trabajan en ciertos lugares, como por ejemplo ingenieros, ingenieras que trabajan en la media minería, y bueno, un sueldo más alto hace que quizás sea más laxo en algunas cosas, ¿no? Tu puesto de trabajo, si es bueno, o si hay buen dinero de por medio, decís, bueno, tengo estos valores, pero si querés, también tengo estos. Podemos negociar. No, pero digo, llevándolo, por ejemplo, al día a día docente, pensemos acá en Mendoza, sin ir más lejos, ¿cuántos docentes nuevos por ahí llegan, que sabemos que tienen por ahí poco acceso a, sobre todo los que trabajan con horas cátedra y no con cargo? Al principio es muy difícil que vos puedas conseguir horas cátedra, y aparecen todos estos programas que por ahí vienen de Dirección General de Escuelas o del Ministerio de Educación la Secretaría de Educación de la Nación, que son horas que se pagan, digamos, de manera no remunerativa, que se cortan en las vacaciones, que están por fuera de todo tipo de derecho laboral docente, y muchas veces por desconocimiento tomamos esas horas, las trabajamos, y a veces, muchas veces, por ejemplo, lo que es PMI, que viene de Nación, muchas veces los docentes toman esas horas sin preguntar, por ejemplo, cuánto les van a pagar. Y no saben que a fin de año se da la baja. No, bueno, capaz que eso se lo puede decir el directivo, pero quiero decir, justamente el tener poco contenido y el aprender a hacer, o el no aprender a hacernos preguntas, muchas veces nos lleva a esto, que bueno, terminamos agarrando un poco lo que hay sin cuestionar y bueno, sabemos después cómo terminan esas cosas. Bueno, ¿seguimos? Dale. Bueno, esto es uno de los aspectos. Bueno, estos binomios que llamativamente, ellos agarran los binomios pedagógicos esto de tener parejas pedagógicas, trabajar interdisciplina, etcétera. No, de la forma positiva, es decir, bueno, podemos, o sea, en la conversación con otro docente podemos mejorar nuestros contenidos, ver las perspectivas, poder conversar sobre cómo están los estudiantes, sino como dice ahí, ¿no? En la tecnicatura. En realidad cubrimos todas las horas, porque dicen, bueno, como el docente está en el cargo de la escuela, va a cubrir todas las horas de bache, ¿no? Llamativo. Y eso tiene como dos cosas, o sea, una que dónde entra la planificación, ¿no? Porque la clase ligada a la planificación. Y después, la medida de fuerza. Porque si vos tenés a alguien que está todo el tiempo en la escuela, entonces la medida de fuerza empieza a perder fuerza también. ¿Por qué? Porque te vas, o sea, no parás. O sea, tu paro no hace que el estudiante no vaya o que sino, ¿por qué? Porque va a haber otro docente más ahí cubriendo eso. O sea, que no pasa hoy. A veces. Hacemos paro y tienen ese espacio. Sí, libre o no. Si no vamos todos, no van. Entonces, también eso es una cosa medio... Ahora, pero esta idea del binomio sería, por ejemplo, no sé, que en un curso de la cantidad de estudiantes de 30 chicos, vos tenés 2 profes, sí, o 2 profes con 60 estudiantes. Y eso no sé. Ahí no sé. Bien. 2 profes por área. Por área. ¿Y las áreas? ¿Por área o por curso? Puede haber 2, puede haber 3. Es que hay áreas, depende de las áreas, tienen varias materias. Por ejemplo, o sea, se plantea por lo menos esto, que haya parejas pedagógicas, incluso 3, poder dando clases simultáneas, etc. Esas cosas que después vamos a ver se hacen en otras provincias. Bien. Es un poco para otra similitud, digo, para lo de las nuevas tecnicaturas de la reforma. Bueno, acá nuevamente ellos hablan de la evaluación formativa, que también está en la reforma, y nuevamente se dice en el documento de nueva tecnicatura, la evaluación es continua, evolutiva y formativa, se le da a lo largo de todo el cursado y no solamente en un determinado periodo. Bueno, nuevamente, o sea, estos son similitudes que yo encontré para decir, bueno, esto puede ser parte de la reforma, o sea, cosas que ya se están implementando y que habría que saber incluso la DG, qué balance tiene de haber hecho un año ya con esto públicamente, porque ellos dicen que, o sea, que están haciendo pruebas piloto, ¿no? Bueno, pruebas piloto que ahora alargaron, ellos ya empezaron una prueba piloto, no de forma, sin decirle piloto, si quieren vamos a alargarlo, pero tiene muchas similitudes con lo que estamos viendo, entonces ellos ya tienen una experiencia de lo que quieren hacer, o al menos está establecido, sí, yo veo muchos contactos, al menos con lo que ellos han establecido. Tengo más. Bueno, acá está de nuevo, evitar las horas libres, ¿no? Que eso lo decían por los binomios por un lado, ¿no? Dice, se requiere una reestructuración del tiempo escolar, se percibe que el modelo de hora cátedra no se ajusta a la necesidad, y bueno, en el otro, si uno de los profes se enferma,
Y esto de los cargos, ya no tener horas cátedra, sino tener cargos de hora reloj. También modifica cosas que encuentro similitud. Sigo. Que nosotros habíamos dicho, mientras vos pones la diapositiva, nosotros habíamos contado de que, bueno, hay ciertas cosas que llaman la atención y que hay docentes que dicen, bueno, pero esto está bueno porque vamos a tener cargos todos los docentes. Porque concentramos las horas y dejamos de ser un docente taxi. Y sí, hay un montón de cosas que tienen que empezar a poner, primero con palabras bonitas, y tienen que empezar a poner para que los docentes no se retoben, ¿no? No digan, bueno, esto nos saca completamente los derechos. Y ni hablar si llegan a poner un ítem que ya en la reforma venían hablando de esto, que nosotros lo hablábamos, de productividad, que él fue el que me dijo cuál es el producto para medir la productividad. Y entonces pensar en que no nos extrañe que venga otro ítem más pensado en la productividad, como nos han puesto los ítems anteriores y que nos achatan el sueldo completamente. Y que además terminan siendo completamente injustos. Ahora nos damos cuenta un año después, que el ítem de arraigo es completamente, exacto, es un castigo y es un ítem más inversivo, etcétera, 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 que las personas que trabajamos en educación nos damos cuenta que no es a favor de los y las trabajadoras. Creo que incluso ahora con los concursos de directivos, etcétera, se convirtió en un problema perder el arraigo, etcétera. O sea, se ha convertido ya en un problema incluso de cubrir cargos y todo. Y también pensando que es extorsivo, porque cuando recién hablabas de lo de la lucha, de que desmoviliza a la lucha, pensemos que primero la lucha es un derecho que tenemos constitucional. O sea, no es que somos unos retobados, los docentes que quieren hacer paro son unos vagos, no, para nada, es un derecho constitucional para defender justamente los derechos laborales. Y pensar que estos ítems que nos han colocado, todos los perdemos, ítem aula, ítem arraigo y presentismo, todos los perdemos con un solo día de paro. Sí. Entonces imagínense un ítem más encima saber de que vos vas a hacer paro y que las clases van a seguir estando porque hay alguien que te va a cubrir. Completamente lo que vienen haciendo hace años entonces es eso, es desmovilizar la lucha. Sí, es organizarnos, utilizar, o sea, incluso que tu compañero empiece, o sea, porque también eso genera una molestia. Imagínate, dice, te liberaron la hora, ahora le toca al profe que por decisión o porque no puede o por los ítems, etcétera, decide no hacer el paro, ponerlo a dar clases con vos. O sea, que incluso se vuelve una enemistad. Porque ahora, bueno, cada uno se encarga de lo suyo y están las horas libres, etcétera, bueno, que algún impacto empieza a tener muchas veces, ¿no? Esto, nada, puede convertirse en un retroceso también para esa pelea que tenemos mucha, como decís vos, el problema de los ítems, etcétera, no es que los trabajadores de educación no queremos pelear, sino que todos estos ítems nos han atado a perder mucho sueldo y que cuando hemos decidido, sí, llevar adelante paro, etcétera, bueno, el sindicato ha demostrado que no estaba a la altura para poder hacer una lucha cuando habíamos perdido todo, como fue en el 2022. Además pensemos que son ítems que ni siquiera, si uno quisiera tomarlo con una justicia de, bueno, te voy a pagar exactamente por los días que trabajaste, ni siquiera cumplen con ese requisito. Podríamos decir, por ejemplo, no sé, bueno, a ver, vos faltaste 2 días de 20 que trabajas al mes, bueno, hay un 10% de tu tiempo que no lo trabajaste. Si quisiera ver una justicia del lado de no te pago porque no trabajaste, ¿cuánto me deberías descontar si yo no trabajé el 10% de mi tiempo? El 10% de mi sueldo, sería lógico. Pero acá vos faltaste más de 3 veces y para quienes cobran el ítem arraigo o un día de paro y para quienes cobran el ítem arraigo, les implica prácticamente un 30% del sueldo. Y capaz que faltaste un día. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que no, te premio por ir. Si en realidad falta un día, me castigás como si hubiera faltado una semana. Bueno, este último, o sea, varios puntos que encontré, y este es el último, ¿no? La vinculación con el mundo del trabajo. Insiste, ¿no? Montón la reforma, una reforma, bueno, lo han dicho ustedes, escrita casi 100% por los empresarios. De hecho, fueron los únicos invitados al Consejo General de Educación, fueron los empresarios de la provincia, cuando podrían haber invitado, no sé, tienen facultades de educación, terciarios, etcétera, pedagogos, etcétera. Sí, hubo algunos de universidades, pero el número era muy reducido en comparación con... Pero las universidades están en el Consejo General de Educación. Los invitados especiales son las cámaras empresariales. Claro. O sea que la decisión de invitar gente externa a opinar sobre la educación en Mendoza fue dirigida a que fueran los empresarios, no que fueran más... pedagogos. Claro, investigadores de educación, del país, de Mendoza, trabajadores, otros sindicatos, docentes, qué sé yo, por alguna trayectoria determinada que hayan obtenido no sé, pueden haber tenido un montón de criterios para invitar más a la comunidad, como nosotros vemos, y decidieron invitar a los empresarios. O sea, lo único que invitaron, todos los otros ya estaban por ley. Entonces, esto de la vinculación con el trabajo se da, ellos lo ven, ¿no? Como una forma de generar mano de obra barata, ¿no? Y con sus contenidos. Y esto, acá en el de las tecnicaturas es interesante, dice,
introduciendo nuevos temas o nuevas tecnologías que vayan apareciendo en el mercado, evitando el anejamiento de los conocimientos. Vamos a ver, poner de forma positiva completamente, pero claro, futuro técnico operativo para salir al mercado laboral. Entonces, como que plantean, ¿quién va a poner, ¿no? Los contenidos o los saberes de la escuela? ¿Lo va a poner la empresa? Bueno, un poco también está en el de la reforma, ¿no? Que los socios estratégicos son las empresas, que hay que actualizarse ligado al mundo laboral. Y bueno, creo que incluso hay que unirlo. Digo porque ahora iba por ahí a contar un poco más, pero este proyecto de reforma que tenemos ahora no es una ocurrencia de Cornejo, de Tadeo Salazar, es una línea nacional, y en este momento que estamos grabando ahora, hay un recorte del 93% de la educación técnica en el país. Y eso va a ser no financiar la escuela técnica a nivel nacional. Primero, las provincias no ponen plata para materiales, insumos, equipamiento, eso viene todo de nación, y este recorte del 93%, que es muchísimo dinero, va a recortar esos insumos. Por lo tanto, tenés opciones, o mantenerte con lo que tenías, o empezar a tener algún tipo de financiamiento externo, desde cobrar cuotas, y después buscar sponsor, asociarte a empresas, etc. O sea, te llevan de a poco, o sea, a las manos de los empresarios, sea cual sea, ¿sí? O sea, porque cuando vos ves que no le podés enseñar a un estudiante, ¿no? Cómo funciona, en nuestro caso, cómo funciona un motor, conectar un contactor, tener los cables para enseñarle, las lámparas, etc. Ellos te obligan, puedes cobrarle al estudiante, ¿sí? En determinadas escuelas se le podrá pedir un valor de cuota, pero que eso además con la situación económica se va retrocediendo, y te llevan obligatoriamente o abandonar, es decir, esto no se enseña, o sea, que bajar el nivel educativo de los técnicos, o a las manos de cualquier empresario que defina eso. Y el empresario poniendo las condiciones, ¿no? de la enseñanza. Entonces me parece que este acento en la vinculación con el mundo laboral tiene que ver también con el recorte nacional, con esta relación con las nomenclaturas, y que, bueno, vos nombrabas la ley de libertad educativa, ¿no? Y eso salió de las manos de Roca, ¿no? O sea, uno de los principales. Y que Roca está muy metido en el INET, que es el Instituto Nacional de Educación Técnica en Argentina. O sea, uno de los principales que tiene más, incluso funcionarios dentro. Entonces, no es nada de lo que está pasando es casualidad. Entonces, esta insistencia, este rol de los empresarios que quieren hacernos jugar, tiene que ver con otra mirada, ¿no? Incluso con lo que vos decías, o sea, ellos quieren cambiar la matriz en un sentido con la megaminería, cambiar la matriz productiva de la provincia, y va a empezar a hacer que de dónde va a venir o sea, porque estoy, no seguro, pero segurísimo, que en 2-3 años, cuando empiece a haber cuando se profundiza aún más el financiamiento educativo, ¿quién va a venir a salvarnos? Son las megamineras. O sea, la minería va a salvarnos, va a salvar a las técnicas en mal sentido. O sea, el dinero va a venir vía sus ONG, sus fundaciones, o directamente, por relaciones directas, con ellos. O sea, te empiezan a ahogar, y porque ellos, el salvavidas te lo quieren quitar por el Estado y te lo quieren poner por la sí, y con su línea ideológica claramente. Por supuesto. Cursos. Desde el año pasado hay cursos. Desde el año pasado ya se empezaban a promocionar algunas carreras cortas que tienen que ver con la minería. Todavía no se aprobaban estos proyectos, todavía nosotros y nosotras todavía no. Desde el 19 medio nos habíamos relajado, pero resulta que sí, ya estaban sacando propuestas de cursos cortos que tenían que ver con la minería. Y qué loco también que, si hacemos un repaso histórico muy rápido, de la última dictadura militar que tuvimos, del 76 en adelante, que entramos en un proceso de desindustrialización y de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, de pérdida de trabajo registrado y demás, es la misma época en la que vos tenés el Estado, con la última dictadura, retirándose de las escuelas primarias, con los 90 retirándose de las secundarias y ahora queriéndose retirar del todo de las técnicas. O sea, ya prácticamente dejando a las provincias a su suerte, en una época en la que, bueno, estamos camino a un país que a lo sumo sobreviva extrayendo recursos naturales, pero en el que no van a hacer falta que vos tengas muchos trabajadores como en empleo. Porque... Sí, y formados. O sea, porque esto que charlamos antes, o sea, la idea, bueno, que el plan de reprimarizar, ¿no? El país, convertirlo centralmente en un país extractivo, ligado, bueno, a los acuerdos con el FMI, y a, bueno, el BID, que ahora vamos a charlar en un ratito. Primarizar la economía no necesita de mucho trabajo capacitado. Incluso
el otro día mostraban que en otras provincias, creo que en Famatina, la mayoría de los trabajadores no son locales, los traen de China. O sea, los trabajadores formados, o sea, las empresas te traen su equipo formado en su país para extraer los recursos de tu país. Entonces, sobra. ¿Para qué quiero contenido? ¿Para qué quieres que gente forma más sobrar? Bueno, de hecho, o sea, lo dicen con la universidad. O sea, ¿para qué quiero grandes universidades que produzcan universitarios, ¿no? Con mucho carga de contenidos, etcétera, para un país donde todo eso para ellos les sobra, es un gasto. Entonces, esta reducción del dinero nacional para las técnicas, pero también la reforma educativa en sus contenidos, en lo que queremos dar, por eso a mí es clave que es la formación de los adolescentes, de los jóvenes, en lo que esto encara, en reducir esos contenidos, en que sea cada vez más vacío, porque su objetivo es tener trabajadores mucho más fácil de emplear y desemplear, porque cuanto más le quitemos, y que tiene que ver con lo que hablamos antes, es parte del plan, o sea, está ligado. Bueno, un poco esto es la comparativa, claro, entre viendo muchas semejanzas, creo que nombramos como 5 o 6 comparaciones, así que esto puede llegar a ser un ensayo bastante armado de lo que se viene. Mirá qué loco, porque cuando a mí se me ocurre invitarte por algo que vamos a charlar enseguida, que es la experiencia en Río Negro. Uh-huh. No me imaginaba, o vos lo hablaste en la asamblea, pero no me imaginaba que había tantas similitudes en algo que ya está siendo llevado a cabo acá en Mendoza, acá mismo, muy cerquita, con 2 carreras, a algo que quieren instalar, ¿no? Entonces, en este análisis yo decía, bueno, vamos a analizar también, vamos a hacer una comparativa con Río Negro, no, hacemos la comparativa con algo que está pasando acá, uh-huh, y es más que claro el horizonte. Sí, totalmente. No, y yo creo que sería importante conocer la opinión de los docentes que han trabajado ahí, de los padres y de los estudiantes de ahí, ¿no? De cómo han vivido este ensayo de la DGE con estas nuevas tecnicaturas que tienen que ver, es un adelanto del futuro, me parece, de la reforma que quieren hacer. Al menos en algunos puntos. Yo no sé, o sea, cuando uno une tantas cabos, a veces ya más o menos se puede dar una idea. Y una cosa más del principio, o sea, yo creo que la cuestión laboral, esto de que empieza a entrar la idea de que por currículum se te puede contratar, o sea, es un deterioro del estatuto, de nuestras condiciones de trabajo grande. Como le decía, cuando me mandaron esto, casi que te decía, usted está firmando que acepta las condiciones que le estamos dando. Decía, o sea que, no sé, ¿me puedo quejar? O sea, me puedo cuestionar que me parece mucho, me parece poco, porque incluso yo, o sea, no conozco en qué formas de contratación han quedado esas personas. Habría que, incluso, si alguien lo escucha, comentarlo por ahí luego, cómo son contratados, qué forma le están pagando, si están en blanco, o sea, qué forma de contratación ha hecho el Estado de una cosa que ya sale del estatuto. Pero ya hace ruido, digamos, recibir ese mensaje, porque digamos, yo, por ejemplo, a ver, quizás no lo sabía cuando conseguí mis primeras horas, pero si hoy un docente me pregunta, che, voy a tomar unas horas de lengua, bueno, yo a ese docente le puedo decir, bueno, sabés que tenés estos derechos, que podés reclamar estas cosas, no voy a decir, che, mirá que no podés reclamar absolutamente nada. Los derechos están en el estatuto docente, claro, que existe un sindicato que parita con el gobierno, que vos podés participar si te afiliás. Sí, eso es una pregunta que a mí me queda. ¿Cómo se terminó siendo la contratación de los docentes? ¿Y qué experiencias han ellos, incluso con esta nueva escuela? Y los estudiantes y las familias también con este ensayo que hizo la DGE a mitad del cuatrimestre pasado. Está bueno. Nada, para ir conociendo, porque creo que con lo que hicieron ustedes, los debates en la asamblea, etcétera, es llegar a aproximarnos a algo que, como tan general, entonces todas estas cosas por lo menos nos dan una vicisitud de hacia dónde va o por dónde parece que viene la reforma. Bien, entonces lo que vendría a continuación sería ya la parte de Río Negro. Bien. Sí. Bueno, un poco, yo empecé por lo de las tecnicaturas viendo, pero bueno, viendo que esto es una línea, ellos insisten que esto es una línea del Consejo Nacional, ¿no? O sea, que se nos imponen las provincias esto, me puse a buscar y dije, bueno, ¿dónde salen? ¿Dónde están los documentos, no? Y ante esto encontré que en julio de este año, previo a que larguen todo esto, hay una reunión del BID. ¿Qué es el BID? El BID es el Banco Interamericano de Desarrollo, que para los que ya son docentes hace muchos años o conocen la Ley Federal de Educación, fueron los que
financiaban y promovían la Ley Federal de Educación. O sea, son los que pusieron letra a la Ley Federal de Educación, que bueno, cada uno... Estamos hablando de la ley de los 90. De los 90, la Ley Menemista de Educación. Y sacó las tecnicaturas. Las escuelas técnicas las sacó. Claro, Sí, y que pasó a las secundarias a la provincia. A las provincias. Bueno, todo el plan ese, los amigos y las amigas del BID estuvieron detrás. Le mandamos un saludo. Financiando, o sea, poniendo dinero para su... Bueno, ellos hicieron un documento que se llama El futuro de la educación secundaria en Argentina, que tiene unas 140 páginas, que está bueno leerlo porque es la base de las propuestas de reforma que hay acá en la provincia y que a nivel nacional que se quiere dar. Es de acceso público, así que está bueno leerlo. Y de ahí, bueno, leyéndolo, como uno lee en los mismos documentos, tiene muchas generalidades y cosas que suenan bien. Pero al final del documento están todos los ejemplos que ellos dicen, bueno, el camino va por acá. Bien. O sea, al igual que vivimos las tecnicaturas, ellos dicen, esto, en los ejes que ustedes analizaban, son los mismos ejes, o sea, los ejes de la reforma son los mismos ejes que plantea el BID. No es que hay otro, o sea... No es que el proyecto nacional o el documento nacional de donde viene el provincial no es que nace ahí, sino que se basa en esto. Sí, se nace en el caminito sería el Banco Interamericano de Desarrollo, documento nacional y el informe provincial. Esos son, claro, que en realidad lo que escriben todo esto no son el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, no, por eso nosotros decíamos, cuando analizábamos el documento nacional al documento provincial, decíamos esto es un copy-pegue del nacional. O sea, no había mucho cambio de lo que decía uno y el otro. Claro, ahora entendemos. No es que solo copiaron el nacional sacó en realidad su proyecto de esto, del Banco Interamericano. Se lo escribió el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, que viene reuniéndose. O sea, ya tuvieron reunión el año pasado. O sea, vienen siendo parte de la reforma educativa y de estos consejos educativos a nivel nacional. Bueno, este año, en julio, sacaron este documento. Nosotros creo que en septiembre, octubre, tuvimos el Consejo de la Educación y se discutió acá. Con los mismos ejes y los mismos contenidos. En octubre. En octubre se votó. No, el 4 de noviembre se votó. Bueno, ahí nomás. O sea, esto es la actualidad de lo que ellos más o menos le dan el contenido. Hay muchos ejes. Bueno, yo me fui a decir, bueno, ¿cuáles son los ejemplos concretos? ¿No? Para porque, como uno lee lo mismo en el documento, lee poder generalidades e interpretaciones, irá a los ejemplos concretos. Uno de los ejemplos concretos que encontré, hay varios, incluso se nombra Mendoza, sobre el SAT, sobre el servicio de sistema de alerta temprana. El sistema de alerta temprana, perdón. Está dentro del CASE. Claro, y que estaría bueno que los del servicio de orientación de las escuelas lean qué dice el BID, que es el servicio de atención temprana, a ver si coincide con lo que es la realidad. Y bueno, encontré uno de los ejemplos, el de Río Negro, sobre la modificación de las trayectorias, ¿no? ¿Por qué agarré lo de Río Negro? Porque es una reforma que se hace en el 2017. Ellos le llaman ESRN, es Escuela Secundaria Río Negro. ¿Sí? Esa es la reforma que está ahí en el documento del BID, que bueno, seguramente no se lee mucho porque está chiquito. Pero bueno, y hablan esto, ¿no? De las trayectorias diferenciadas, que es lo mismo tiene el mismo lenguaje que la reforma educativa acá que propone el documento de reforma, ¿no? Esta escuela secundaria de Río Negro se implementa en jóvenes y adultos y en secundaria bachiller, no se implementa en técnica en ese momento. Y leyéndola y hablando con gente de Río Negro empecé a encontrar decenas de similitudes también con mucho el vocabulario que empiezan a utilizar acá en la reforma, ¿no? Algunas de las cosas que marqué muy sintéticamente son estas, ¿no? Estos primeros tres dice recuperación de saberes, periodo de intensificación y evaluación de aprendizaje prioritario. A todos nos suena, ¿o no? Es todo lo que estamos... Nos parece muy innovador para nosotros, digamos. Pero ¿cuántos años tiene esto? 2, 3 años, ¿o no? Sí. Estos nuevos conceptos y estos nuevos periodos, ¿no? Tienen 2, 3 años más o menos. Este año tuvimos el recuperación de saberes, ¿de acuerdo? Que tuvimos que teníamos estudiantes del año anterior y del año actual y que tenían que recuperar y teníamos esa... Sí, que no sabían por ahí si pasaban de años, si todo mal, o si pasaban de años y se quedaban en el mismo. Exactamente, ¿no? Y periodo de intensificación, que en algunas escuelas este año incluso sumaron luego de las vacaciones. No sé si en las escuelas que están ustedes. Vacaciones de invierno. Claro, pusieron unos 2 semanas, 3 semanas, donde se volvía a hacer intensificación para que tuviese un porcentaje de desaprobación mayor del 50%, un porcentaje determinado. Mirá. O sea, otro nuevo periodo de intensificación, ¿sí? Y la evaluación de aprendizajes prioritarios, que es lo de fin de año, que te dicen, no importa, vos diste toda la materia, perfecto, pero vamos a los aprendizajes prioritarios.
que después puede haber alguno que quede desaprobado. Claro. Igual pasa. Tampoco está prioritario, digamos. No, bueno, por eso. Pero ese recorte, generalmente cuando uno acostumbraba, era bueno, uno terminaba el año, no había desaprobado y todo el contenido que había desaprobado durante el año lo podía rendir. Bien, bueno, estas 3 cosas se implementaron en 2017 en Río Negro. O sea, pero por ley. 2017. O sea, por ley con calendario. O sea, te dice de tal fecha a tal fecha, hacen periodo de intensificación, recuperación de saberes, etc. O sea que eso no hubo ninguna innovación, o sea, sino que nos copiamos un poco la idea toda, en realidad, de allá. Pero las vamos sumando de a poquito. Digo, para encontrar ya una similitud que ya estamos viendo, no es una cosa... Ojo que, digamos, la vamos sumando de a poquito, porque recordemos que en el 2020 quisieron modificar toda la ley de educación en la provincia y no pudieron. Y a partir de ahí empezaron a ir por partes y por modalidades y por niveles, ir metiendo cosas de a poco. Claro. Porque cuando quisieron ir contra todos juntos, en ese momento se les complicó bastante. Sí, que estábamos justo, bueno, llamativamente estábamos en pandemia, largaron la ley, bueno, y el sindicato se puso a la cabeza, ¿no?, de pelear en ese momento que dirigía el FURS, a la cabeza de decir esto no. Que también se sumaron los universitarios, porque también atacaban las universidades en ese momento, o sea... Sí, fue una gran movilización, me acuerdo que hicimos caravanazo con barbijo, etcétera, pero que bueno, que se mostró un gran rechazo en el momento donde además nos exigían nuevas cosas, etcétera, metieron una y que tal vez si no hubiera estado, ya vendríamos con esto de esa época, probablemente. Es probable. Por eso digo, esto nos han dado una probadita, ya, o sea, no es que hay parte de la reforma que ya la estamos viviendo, y que, no sé cómo la viven ustedes, pero hace mucho ruido en las escuelas también. Este año, tener un estudiante del año anterior, y el año, ¿qué doy? ¿Doy el contenido del año anterior? ¿O avanzo? Porque tengo el aula dividida, tengo 5 o 6 del año anterior. ¿Doy lo de este año o lo del anterior? ¿Qué hacemos con este mes? Porque además un mes, ¿no? ¿Qué hacemos con esos conocimientos? ¿Qué hacemos con estos estudiantes? ¿No? Y esto tiene que ver mucho un poco con lo que hablamos de la productividad, ¿no? ¿Cuál es el producto de la escuela, el estudiante? Y ellos, lo que se insiste acá, en la reforma de Río Negro, es que es la permanencia, ¿no? En que la misma cantidad de estudiantes que entran en primero salgan en quinto, ¿no? Que la funcione. Pues vamos a ver qué implicaciones tiene. Que la máquina funcione. O sea, que la escuela funcione. Que entra el producto, salga el otro producto, ¿no? Que entre y salga el estudiante de la escuela, pase por todos los años. Bueno, lo mismo que vimos con la de con la reforma, con la de la nueva sindicatura, organización en áreas, ¿sí? Y trayectorias estudiantiles diferenciadas también. Todo esto tiene Río Negro. Esto es de Río Negro. Esto que está ahí son cosas de Río Negro. Bueno, cargos de 25, 16 y 9 horas que tendrían los docentes, ligadas a las áreas Estas son horas... horas reloj. Ya no hay más horas cátedra, como dice el documento. Ya las horas cátedra ha quedado obsoleto, dicen ellos, vamos a poder empezar Y que esto de cargo de 25, 16 y 9 horas, que es en una sola escuela, viene a cumplir un poco la promesa de lo que dice la reforma que ya hay 50 escuelas piloto, en donde hablan de sacar el docente taxi y hacer que esos docentes tengan una concentración horaria en el colegio, claro. Que es lo que a muchos les llama la atención para decir, y sí, flaco, si tengo 8 escuelas, quiero una concentración horaria, bueno, va a suceder con esta reforma. El tema es... Suponemos igual, porque... Por lo menos en Río Negro está. Sí, en Río Negro es así, del 2017. Y bueno, está esto, los profesores tutores, también que aparecía en el documento, y los profesores coordinadores de estas interdisciplinas. O sea, mucho del glosario que usaron de palabras está en la reforma Río Negro, mucho más desarrollada, que quien quiera leer está, incluso en los roles de los preceptores, bueno, un montón de otras cosas más que aparecen ahí. Conversando con gente de Río Negro, o sea, hay cosas que fueron positivas, digo, esto de recorrer escuela a escuela, etcétera, eso fue positivo, pero esto de que prima tanto la permanencia y el sostener las trayectorias, ha hecho que, o sea, no hay repitencia, por ejemplo, o sea, no hay, ¿cómo se dice? Permanencia. No hay más permanencia, no hay más permanencia, no repite ninguna no hay permanencia, vos seguís con las áreas y tenés periodos, entras en esos periodos donde empezás a recuperar lo anterior. Entonces puedes tener un docente puede empezar a sumar, recuperar, o sea, ¿entendés? Periodos de recuperación de estudiantes 2 años adelante, porque siguen el periodo de intensificación, de recuperación, etc. Se vuelve constante esto, ¿no? Caótico para dar clases también.
a dar contenido nuevo cuando tenés no repitencia, perdón, cuando tenés recuperación de saberes permanentemente, ya no Sí, solo en muchos periodos. sino permanentemente en el año. Sí, ¿Cómo das una clase nueva, un contenido nuevo, ¿no? Exactamente. Y a eso vas achicando los costos, incluso, las áreas, ¿qué nota pones? Son muchas áreas. Desaprobás en esta materia, pero aprobás en esta, que sale del área. Bueno, empieza a pasar mucho de esas cosas. Que puede tener cosas buenas, digo, o sea, para mí lo que hay que ver puede tener aspectos positivos y puede tener aspectos negativos, por eso tenemos que conocerlo, por eso tenemos que conversar también y ver que estas reformas son nacionales y conversar con todas las experiencias que ha habido en Río Negro, en otras reformas ya ha habido en Neuquén y en otras provincias, para darnos, o sea, qué cosas positivas, no, en este debate que además traemos de la Asamblea en Escuelas en Alerta, de que nosotros queremos un congreso educativo, ¿no? Para discutir qué cosas. Sabemos que la educación como está, queremos mejorarla. Entonces, bueno, tenemos que conocer de todas estas experiencias qué cosas fueron positivas y qué cosas fueron negativas, ¿no? Con esto que les decía de la permanencia, voy a mostrarle un gráfico. Este es un gráfico que aparece se entra en el documento del BID, te manda a ver lo de Río Negro. Estas son estadísticas, están varias estadísticas, me quería centrar en esta, porque fíjense, 2017, ¿no? La cantidad de estudiantes en matrícula en quinto, las barras azules son la matrícula en quinto año, y la línea roja, los egresados titulados, ¿no? O sea, los que tienen el título a fin de la escuela. 2017, vean cómo va creciendo, ¿no? La cantidad de matrícula de quinto año. Quiere decir que los que entraron en primero llegan a quinto año. O sea, que la permanencia se logra. Pero la línea roja es la que establece cuántos de esos que llegan a quinto año tienen un título. O sea, se recibieron, tienen un título. Y a pesar de que creo que duplicó la barra azul previo al 2017, la cantidad de egresados con título se mantuvo. O sea, y eso... Una tercera parte. Sí, claro. Una tercera parte. En el análisis hay, en el 2017, por ejemplo, o en el 2016 podemos ver, porque del 2012 al 2016, fíjate que entró la misma cantidad de gente aproximadamente, o sea, salió del secundario la misma cantidad de gente aproximadamente. Sí. Y fíjense, en la línea roja es un 45% quizás aproximado, un 45% de personas que reciben su título al terminar quinto año. Los demás les quedan materias. Uh-huh. Ahora, después de esta reforma que se hizo en el 2017, lo que nos dice Juan es que, fíjense que la cantidad de recibidos, las personas que salen, no deben ninguna materia, reciben su título, es la misma cantidad a pesar de que casi se duplica la cantidad de estudiantes en quinto año. Entonces, en realidad tenemos una tercera parte de estudiantes que reciben su título. Claro. Baja en una cuestión de promedio de estadística, son menos la cantidad en comparación de personas que tienen su título a las que no. Claro, no está funcionando el sistema educativo. En el 2012 era casi la mitad de los que llegaban a quinto que se recibían, y en el 2023 un tercio. Exactamente. Y eso tiene que ver, o sea, con el bajar los contenidos y con que estas trayectorias laxas, está bien, permiten que el estudiante continúe, ¿sí? Pero ese estudiante no se recibe. O sea que también, o sea, está bueno que lleguen a quinto año, por supuesto, y avancen y se piensen formas para mejorar eso, pero si no tienen con el conjunto de los contenidos del secundario aprobado, o sea, con un título, es el objetivo que tenemos, ¿no? No, pero... Y que llama la atención, o sea, que este resultado, digo, lo muestra Río Negro, no estamos inventando, no son especulaciones, eso es lo que está bueno. Sí, ya hay resultados medibles. Es el resultado de 2017 a ahora, al 2023, digo, habría que ver si esto ha mejorado, pero no ha sido la tendencia. A mí me preocupa en cuanto a las condiciones de trabajo, que, a ver, si la idea es que los chicos permanezcan y que permanentemente estén recuperando lo que muchos no pueden recuperar, o sea, no pueden aprobar, digo, ¿quién se hace cargo de esto? Porque si es el mismo docente del aula el que se tiene que estar haciendo cargo de ir recuperando permanentemente, estamos hablando de que a vos, por el mismo sueldo, te están pagando por dos tareas distintas. Y además ahí es donde decimos que hay un achatamiento de contenido, porque vos, si tenés las dos tareas, ¿cómo avanzás con las personas que tenés que recuperar? Entonces lo que haces es volver a dar clases anteriores. Y los chicos que sí aprobaron esos contenidos, bueno, se van a tener que otra vez comer el mismo contenido. Y no avanzás en contenidos nuevos. Por eso decimos de que esto viene a sacar contenido en las escuelas secundarias. Porque es imposible que un docente avance, nos hemos dado cuenta en el primer periodo del año, en el primer mes, en donde tenemos que recuperar contenido con los chicos y las chicas, y a los demás no le damos un contenido nuevo. No avanzamos porque tenemos ahí como esa traba, es muy poco el avance que tenemos. No voy a decir nada de avance, pero es muy poco, porque tenés estos chicos, y esos chicos cuando vuelven, si repiten y tienen que volver, se perdieron también el primer periodo de intensificación. A mí personalmente me pasó que
casi todos los estudiantes que yo tuve que estaban en este limbo, en que no que estaban en un año para ver si pasaban o para ver si bajaban, si se mantenían o bajaban al año anterior. Casi todos esos chicos se llevaron la materia. Porque ese mes que perdieron, que no sabían si hacían lo de ese año, lo del anterior, si sacaban las materias, que estaban con varias materias al mismo tiempo, fue un mes perdido de clase. No quiero imaginar si esto se mantiene. O sea, porque eso, bueno, la última fue hasta marzo. Pero ya no repiten. Claro, por eso. No repiten, pero quiero decir. Pero si tienen que recuperarlo, claro, ese proceso de estar viendo si recuperas, no recuperas, seguís, no seguís, ahora es por todo el año. O sea, hay periodos donde vos tenés periodo de contenidos nuevos, periodo de intensificación, periodo de recuperación, que se dan, está por calendario. Claro, está por calendario establecido. Y llega a fin de año y llega el momento de la evaluación por aprendizaje prioritario. O sea, donde, bueno... Pensemos que el programa también ya se va a achicar, porque si yo tengo que planificar, tengo que poner un programa y tengo que planificar mi programa a principio de año, pensando en que en vez de 1 tengo 4 instancias de recuperación de saberes. De esta manera, bueno, hay un montón de temas que no voy a poder dar, ¿no? Y encima de todo, los que se las deben, cuando llegás a la evaluación por el aprendizaje prioritario, y de esos 4 temas grandes o 5 temas grandes que pude dar en el año, solo tienen que rendir 2. Sí, y aprueban. No, y acá, eso ahora. Y aprueban y significa que aprueban la materia y pueden pasar, si es que. Pero acá ni siquiera. Acá siguen cursando, siguen con otras materias. Claro. ¿Cómo seguís en ciertas materias en las que tenés el conocimiento que es espiralado? Se me ocurre en matemática, se me ocurre en física 3. Vos no aprobaste física 1. Bueno, ¿cómo hacemos con física 3? Sí, se recupera. Incluso el aula, a veces entiendo que hay materias como que vos vas recuperando incluso en los avances que haces con Bueno. A ver, yo hay una cosa que es verdad. O sea, lo ideal para nosotros es que los estudiantes entren en el primer año, no abandonen la escuela, lleguen al quinto año, pero que lleguen con todos los contenidos formados. O sea, que esto, o sea, lo que tiene todas estas reformas, para mí, es que está centrada en la escuela nada más. Y muchas de las cosas, muchos de los impedimentos que tienen los estudiantes, no tienen que ver en sí mismo con la escuela solamente, sino con las condiciones sociales, económicas, de vida que tienen. Y eso no da respuesta a todo esto. O sea, se quiere dar una respuesta unilateral a una cuestión que es social. Entonces, no terminan respondiendo. O sea, nosotros sabemos que muchos de estos estudiantes tienen dificultades que no tienen que ver solamente con la escuela. Eso tiene que ver con su vida en su familia, económica, etc. ¿No? Que no permite que, incluso con cursos de bordado, o sea, con además otras condiciones que ellos no te garantizan para vos, incluso tener trayectorias diferenciadas, como te plantean. O sea, tener una calidad educativa que haga que todos lleguen al quinto año, la mayoría llegue al quinto año, y que todos sean titulados, ¿no? Porque después esos estudiantes van a quedar sin título. O sea, entonces, y esto es interesante, muchas de las cosas que vos decís, estos problemas que vos decís, este año en Río Negro, como yo decía al principio, en Río Negro no se aplicó en técnica, ¿sí? La mayoría de se aplicó solamente en bachiller y en jóvenes y adultos. ¿Por qué? No lo sé. Okay. O sea, no sabemos si es que la secundaria resistió, no sabemos si la técnica resistió o en realidad solo se aplicó. Una definición de hacer solamente sobre estas áreas, sobre bachiller y orientada, y jóvenes y adultos. Entonces, pero este año largaron una resolución donde empiezan a meter lo de las trayectorias. O sea, donde empiezan a hacer trayectorias, intensificación, o sea, empiezan a meternos lo que nosotros tuvimos como resolución de la intensificación, etcétera, nos quisieron meter en técnica. De a poquito van entrando las reformas, así como nosotros. Exactamente. Conversando, ¿qué ha pasado además con esto de que se ha empezado a detectar que el contenido de la secundaria bachiller baja, empezó a haber mayor matrícula en técnica. Acampan afuera de las técnicas, porque les ganan, o sea, aunque sean más tiempo, etcétera, los contenidos no se han reducido. Las familias priorizan que sus niñeces y adolescencias vayan a la escuela técnica por los contenidos. Por los contenidos y lo que te brinda futuro, ¿no? Y en eso, bueno, a principios de año, ante esta resolución, hubo movilizaciones en Río Negro. Hubo movilizaciones de estudiantes, rechazando esta flexibilización en los contenidos, esta flexibilización en las trayectorias, ¿sí? O sea, no, uno podría decir, pues, fueron los docentes, no, fueron los estudiantes, y acá hay algunas fotos de los estudiantes movilizados, dieron mi título técnico, y hay algunas notas yo extraje hay pocas cosas, extraje centralmente del diario Río Negro y de la Izquierda Diario algunas imágenes,
y algunas declaraciones de los estudiantes, y tiene que ver mucho con lo que vos decías, llamativamente. Acá hay una cita de un estudiante, dice: sabemos que esta resolución de escuelas técnicas quiere disfrazar lo que en verdad sucede en las escuelas públicas de nuestro país. Falta de insumos, falta de mantenimiento, falta de estructura, entre otros, y quita lo que caracterizan a los CET, que son los Centros de Educación Técnica en Río Negro, el nivel de conocimiento indicado y profesionalización. O sea que ellos dicen, todos los recortes los quieren, todos los recortes que hacen, de becas, etcétera, que garantizan que los estudiantes avancen, los quieren ocultar reduciendo los contenidos para mostrar una efectividad. Es decir, bueno, ahora sí pasan, ¿no? Acá hay otra foto de la movilización, recortes en educación, igual. Igual involución. Claro. No caemos en la educación técnica, la elegimos. ¿Se acuerdan de la educación pública? Bueno, todo esto a razón de una resolución que cambiaba las trayectorias, ¿eh? Como les digo, o sea, ni siquiera era una modificación en todas las escuelas técnicas como se plantea ahora acá, sino que era pequeños cambios. Algunas resoluciones en las trayectorias, ¿sí? Pero ellos tienen el espejo de la escuela secundaria de Río Negro. O sea, son su familia. Recién cuando decíamos personas críticas necesitan contenido para poder comparar y sacar una... Me parece importantísimo esto, que los docentes y las docentes de Mendoza tengan estas referencias. Las referencias de que no solo ya está pasando en Mendoza, sino que qué ha pasado en otras provincias que lo llevan este modelo hace 7 años. Y qué pasa con la sociedad también, con los estudiantes, las estudiantes y las familias, y las escuelas técnicas en particular con esto. Mira, esto que está acá es lo que planteaban los estudiantes. ¿Por qué rechazaban esa resolución? Genera sobrecarga horaria para los alumnos que no aprueban una materia, ya que tienen que cursar correlativamente la materia desaprobada y las asignaturas del ciclo lectivo regular, que es lo que charlamos que les pasa a los estudiantes que decías vos. Esto se suma al doble, que genera sobrecarga horaria para los docentes, porque además de dar materia del ciclo regular deben dictar clases a los alumnos que hayan desaprobado. Y falta lugar para dictar las clases mencionadas, ya que en muchos casos se dan lugares en el mismo lugar de clase. Es decir, es lo que nos pasó este año. Tenía sumado lo del año anterior y lo de ¿no? Eso que decías vos es lo que ellos ya salieron a cuestionar porque lo ven en la escuela secundaria de Río Negro. ¿Y la gente dónde puede ver esto? Esto que te decía. Bueno, yo encontré algunas notas en el diario Río Negro de la provincia de Río Negro y en el Izquierda Diario, donde ahí se explica por qué los estudiantes rechazaron, cuál fue la resolución que propuso el gobierno, y muestran ahí unas imágenes de los estudiantes defendiendo la educación técnica. ¿Lograron dar marcha atrás? Sí, lograron que la resolución retroceda, sí, con esta lucha. Y un poco creo que tiene que ver con la importancia de los estudiantes que venimos viendo en las asambleas de escuelas en alerta, de la necesidad que los estudiantes, las familias, movilicemos, seamos parte de los debates. O sea, más debatir, discutir, seamos parte activa también de decir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos para la educación. Bien, entonces invitamos a todas las personas que nos están viendo, que son parte de la comunidad educativa, tanto familias, estudiantes, docentes y no docentes, que se sumen entonces a asambleas de escuelas en alerta, que es un espacio horizontal donde todas las personas nos escuchamos, vamos contando también otras experiencias en donde vamos aprendiendo tanto de lo que cuentan los compañeros y compañeras, de las experiencias de esas escuelas, y como verán, un montón de información tuvimos hoy que no la teníamos, no la conocíamos, tanto información de acá mismo en Mendoza y de modificaciones que se están dando ya en la secundaria, a través de los últimos años y del último en particular, y experiencias que tienen que ver con otras provincias que si no hubiésemos conocido a Juan, no nos enteraríamos, ¿no? Entonces, me parece muy importante dejar para el programa que viene, ya 23 de diciembre, yendo a comprar las últimas cositas necesarias, porque capitalismo, siempre capitalismo. Entonces, me parece muy necesario que quizás nos demos un espacio para que nos cuentes un poco más de esta lucha, porque sobre todo saber que saliendo a la calle y luchando logramos dar marcha atrás ciertas cosas, no está todo perdido. No es la reforma ya viene a nivel nacional y entonces no hagamos nada. No, muchachos, para nada. Esto se puede revertir así como revertimos en el 2019 el tema de la modificación a la ley 7722 a favor de la mega minería contaminante. Lo dimos vuelta y fue en las calles. Entonces esto puede volver a pasar y es la única manera. No hay derechos que se nos haya respetado o que hayamos conquistado sentaditos en la casa diciendo, ay, qué loco lo que está sucediendo. Para nada. Siempre fue con organización y lucha. Entonces, es muy importante que nos cuentes esto. Te invitamos para que en unos días, cuando más o menos pasen estas fechas medio locas, volvamos a encontrarnos si estás disponible y que nos cuentes un poco más, porque estoy segura que ha quedado muchísima información ahí para saber, pero por lo menos docentes, familias y estudiantes, ya con este video pueden más o menos tener una idea de lo que implica esta reforma. Nos vamos.
¿Te parece, amigo? Juan, gracias por venir. No, muchas gracias por la Muchas gracias por invitación. tu tiempo, Juan. Gracias por todo. buenísimo. ¿Algún mensaje que quieras dejar? No, creo que lo que dijiste vos es muy importante. Estudiar todo esto de la reforma, tener argumentos para debatir, conocer las experiencias de otras provincias, tanto de lo que significó la reforma educativa como las formas de resistencia. Creo que es muy importante para lo que se viene, entendiendo que no es un plan nacional e internacional y que nada, tenemos que ponernos los docentes, los estudiantes, las familias a debatir esto, que es el futuro de la educación en la provincia y en el país. Muchas gracias, amigo. ¿Hacemos el cierre? Muy bien. Bueno, como siempre, si llegaron hasta acá, dejen un me gusta, compartan el enlace a este programa, síganos en nuestras redes. Está muy feliz. Estoy muy feliz, se termina el año. Claro, última noticia, que no sé en qué me voy a gastar Bueno, no, averígüenlo ustedes, ni se lo vamos a decir. Le mandamos un saludo, que pasen unas buenas fiestas, gracias por habernos acompañado durante este año. El próximo, bueno, invitarles a que lean, que se informen, que se sumen a la Asamblea de Escuelas en Alerta, que se afilien al sindicato y que, bueno, que nos organicemos porque la salida es colectiva. Así que nos vemos el próximo año. Chau, chau. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Venimos con una gran novedad. Tenemos cuenta de cafecito. ¿Para qué nos sirve? Cafecito es una plataforma a través de la cual pueden colaborar con nosotros y con este espacio para seguir creciendo. Bien, y es algo muy sencillo. Solamente tienen que ir a nuestro perfil, en la parte del link que dice cafecito, hacen clic allí y ya los lleva directamente con las instrucciones de qué hacer. Muy, muy fácil. Y desde ya les agradecemos mucho por ser parte de esta comunidad. Cada día somos más docentes, familias que visitan este perfil y que utilizan los recursos que les damos, además de ver la programación y opinar sobre educación. Así que muchas gracias por eso y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Adiós.